Entonces, pues ahí está, para el que guste. Nada más esta, ya las demás, ya saben, está recto. ¿De acuerdo? Bueno, si les parece, vamos a avanzar un poquito, porque vamos, sí, dígame. Yo sí tenía una duda. Sí, En los límites de las colegiaturas, si son sí. 2 hijos, ¿sí se multiplica por el número de hijos? Así es, por 2. Así es, Ah, muy bien, por 2, es por que me 3. quedó esa duda. Sí, así es dependiendo del número de hijos. Entonces, ahí es importante. Yo tenía una tía que tenía 25 hijos, pues ella tenía 25 posibles colegiaturas, ¿verdad? Entonces, pues, para que veas. Ahí el señor Gracias. Tenebroso se puso bien con eso. Bueno, nos habíamos quedado en el artículo 106, si mal no recuerdo, ¿no? Habíamos acabado esta parte. ¿O en el 105? Vimos esto del artículo 89, ¿verdad? Regresamos pues a terminar esta parte teórica y vamos a ver, terminando esto, veremos deducciones personales que también vienen en este examen. O sea, va a venir las 2 presentaciones que les había mandado, que es la de actividad empresarial y profesional y las deducciones personales. Ahorita vamos a ver también deducciones personales. Ya la que puse el día de ayer, la virtual, que está en Facebook, esa es para el la segunda parte de este parcial, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces habíamos visto, ¿verdad?, que cuando se hacen pagos con cheque, pues no deben de pasar de 4 meses entre la fecha que se dio el cheque y la fecha del cobro del mismo documento del cheque. Y recuerden, esta regla de los 4 meses es solamente para pagos con cheque. Si yo pago con transferencia, no aplico esta regla porque es una situación diferente. Recuerdo que ya de hecho la mayoría de las empresas lo hace a través de transferencia, pero también hay algunos tradicionales que les gusta pues firmarlo. Ay, yo quiero firmar los cheques porque me siento importante. Y ya le pasa los cheques para que lo firme el jefe, ¿verdad? Pues él se siente muy feliz porque su firma aparece en todos los cheques. Pues, ¿verdad? Qué alegría. Bueno, vamos a continuar con los requisitos de las deducciones. Ya saben, la fracción segunda que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos que se está obligado al pago del impuesto. Entonces, ese es un requisito indispensable y sine qua non, ¿verdad? Ya de hecho también lo vieron en personas morales. Recordar que la cuestión de la India es la situación de que sean indispensables, pues se puede clarificar o tipificar en un determinado supuesto específico, ¿verdad? Sí, por ejemplo, yo tenía una persona que me dijo, ay, yo quisiera viajar a Francia porque es un lugar tan bonito, que sabe cuánto, pero quisiera que lo hiciera deducible la empresa. Le digo, pues ir nomás a Francia, pues no creo que se pueda hacer deducible. Porque, pues obviamente si era un viaje ahí de placer, ¿verdad? Pero le dije, pues si usted busca por ahí algún congreso, esta empresa se dedicaba a la cuestión textil, ¿verdad? Y entonces buscó por ahí, había una feria de la industria textil en París y entonces ya compró boletos para la feria y demás y pues fue a esta feria de la industria textil y del vestido y obviamente pues era una justificación válida y viable para poder hacer deducibles todos los gastos, que luego no son pocos, ¿verdad? Porque viajar a Europa en ocasiones es una cuestión que es costosa, ¿verdad? Y entonces, pues claro, ya con eso se justificaba que era estrictamente indispensable. Te puedes decir, oiga, pero ¿qué se ganó con eso? Bueno, pues ya hicimos ahí muchos clientes y no sé cuánto, aunque no sea cierto, ¿verdad? Y dices, ay, sí, pues es que conocimos a muchos proveedores, que luego nos van a surtir mercancía aquí en la empresa y cosas por ese estilo. Esa es la justificación en términos generales, ¿verdad? Para efectos de que se pueda hacer estas cuestiones deducibles. Entonces hay que, pues, ponerle como que un gramo, ¿verdad? De viabilidad a los negocios para que puedan ser estrictamente indispensables, ¿de acuerdo? Esa es la cuestión de la importancia. Que cuando se permita la deducción de inversiones, se procede en los términos del 104 de esta ley y tratándose de arrendamiento financiero deberán cumplirse con los requisitos del artículo 38 de la ley. Recordar que en el caso de deducción de inversiones, pues se hace a través del procedimiento de depreciación y ya vimos que la depreciación se hace de manera proporcional. O sea, no se mete toda la depreciación desde el primer mes, sino se va sacando la parte proporcional mes a mes para ir metiendo lo que vaya correspondiendo, ¿no?
que se resten una sola vez, aun cuando estén relacionados con diversos ingresos. Por ejemplo, pues ahí en mi despacho, ¿verdad? Algunos ya fueron ahí a conocer, ahora que van por el libro, pues resulta de que también se hace la actividad de arrendamiento. Se rentan algunas de las oficinas. Y entonces, pues ahí lo que dice, el agua, por ejemplo, podría ser deducible en arrendamiento y también en honorarios, dice el fisco. Sí, puede ser deducible en las dos, pero nada más la puedes deducir en una. O sea, solamente la puedes restar donde tú quieras. Inclusive puede ser aparte proporcional, puede decir mitad y mitad. Así pudiera ser, ¿no? O sea, si pagas 500 de agua al mes, 250 en arrendamiento, 250 en la actividad de honorarios, pues pudiera ser, no hay ningún problema. Lo que sí es que no se puede restar más de una vez los gastos que se realizan. Vamos. Hasta ahí vamos. Bueno, que en el caso de primas de seguro, pues los gastos correspondan a conceptos que sean como deducibles y obviamente que no se otorguen préstamos durante la vigencia de la póliza. Bueno, o sea, obviamente digo, si vas tienes un coche que vale 350,000 pesos. Y ya saben, los coches están topados a 175,000 pesos. Entonces, si ese automóvil, pues compras una prima de seguro, pues evidentemente la prima de seguro sería deducible al 50%. ¿Por qué? Pues porque el valor del bien que se está asegurando es solamente deducible al 50%. Entonces digo, hoy voy a pagar 10,000 pesos por el seguro. Ah, perfecto. Los 5,000 deducibles, 5,000 no deducibles. Es lo que establece que sean bienes que sean deducibles, obviamente, y también dice que no se otorguen préstamos sobre las pólizas que se hayan realizado, ¿verdad? Eso también es una cuestión importante. Hace algún tiempo, pues de repente nos llegaron a ofrecer una aseguradora, ¿verdad? Una póliza de seguro que era un poco rara, pero bueno, que estaba curiosa la situación. Entonces le decían al trabajo a la persona, mire, pues usted, yo creo que puede vivir todo este mes. Y dices, pues sí, puede ser que sí, ¿verdad? Claro, en cualquier momento te puedes morir, pero la realidad es que tú piensas que vas a vivir todo el mes, ¿no? El mes de marzo. Y entonces el 1 de marzo decía, ok, si usted sigue viviendo al final de marzo, el 31 de marzo, ¿verdad? Usted nos paga una póliza de 10,500 y si al final de marzo usted sigue viviendo, le vamos a dar 10,000 pesos. Y es, bueno, pues no estaba tan mal la idea, o sea, no era una idea casi como que te decía, oye, pues no estaba mal, ¿sí? Entonces, este era como un tipo de remuneración, ¿verdad? Por eso dice el fisco, si te otorgan préstamos o recursos que sean de las reservas matemáticas del seguro, ya no es deducible. Porque realmente eso lo que representaba era como un pago de sueldos, ¿verdad? Entonces, esos 10,000 pesos pues casi los tenías, digamos, asegurados. No estás siempre seguro. Obviamente, en algún momento pudiera ser que ya no recibieras tus 10,000 porque te podrías llegar a morir, ¿no? En el plazo de la póliza. Pero, pues por esa razón, el fisco dijo, sí, pero no, ya que no te pueden otorgar préstamos o pagos relacionados con las primas que se están pagando, ¿verdad? Obviamente, de repente seguros a muy largo plazo, pues sí se permite que se otorgue algún beneficio de carácter fiscal para estos efectos, ¿de acuerdo? Cuando se realice a plazos, la deducción procederá por el monto de las parcialidades efectivamente pagadas en el mes que corresponda, excepto tratándose de inversiones, ¿sí? En cuyo caso sí se pueden deducir aunque no estén efectivamente pagadas. O sea, imagínate que yo compro mercancía por 1,200,000, ¿sí? En un contrato de suministro. Y me dicen, usted tiene que pagar 100,000 pesos cada mes. Y me van a ir mandando la mercancía mes a mes. Y les digo, ¿cuánto puedo deducir? Pues yo voy a comprar en todo el año 1,200,000, ¿de acuerdo? Pero yo nada más estaría pagando 100,000 pesos en enero, 100,000 en febrero, 100,000 en marzo, 100,000 en abril, y así me la voy llevando. Pues dice el fisco, nada más se puede hacer deducible lo que hayas efectivamente pagado, aunque ya te hayan dado la factura por 1,200,000, que se supone que es el total del contrato que me van a suministrar de mercancía, ¿verdad?
En este caso, el video podría ser deducible solo 100,000, aunque tenga la factura por 1,200,000 y, o sea, cada mes, ¿no? En enero 100,000, en febrero 100,000 y así me la iría llevando. Hasta que al final del año, pues de hecho, yo ya tenga pagado el 1,200,000 y se pueda hacer deducible total. Pero esto es lo que procede en el caso de pago en parcialidades. Solo se deduce lo efectivamente pagado. En el caso de las inversiones, dice que no se le dé efectos a su revaluación. ¿Qué es la revaluación de inversiones? Bueno, pues hay una NIF B10 que establece los procedimientos para la actualización de la deducción de inversiones. Entonces, esta NIF B10, ¿verdad? Cuando se dé la revaluación de las inversiones, pues la situación es que no se puede hacer deducible, porque la NIF B10 lo que dice, bueno, pues sabes que esta inversión que se compró en 300,000, ahora por el efecto de la inflación ya no vale 300,000, sino ahora ya vale 320,000, ¿verdad? Y entonces dices, esos 20,000 no les das tratamiento. De hecho, si ustedes se han fijado, en el caso de los cálculos siempre se toma el monto original de la inversión, o sea, lo que pagué yo al momento de hacer la inversión correspondiente. Y eso es lo que voy a ir haciendo deducible mes a mes durante todo el periodo. ¿Tienen hasta aquí alguna duda, chicos? No, profe. Aprovechando esta pausa, ¿verdad? Que el señor de Zoom llegó y le apretó algo. No sabemos qué. Así es el video, ¿verdad? Muy bien, entonces, quedábamos pues que esa parte de la actualización de los activos fijos, pues no es necesaria. Y recordar la NIF 10, ¿verdad? Pues no es necesaria aplicarla. Dice la misma NIF que es obligatoria cuando la inflación en el país es superior al 10%. Pero ya ven, el año pasado tuvimos una inflación del orden del 3.2% y este año vamos a ir por el orden del 4%, o sea, sigue sin ser necesaria la aplicación de esta NIF B10 porque pues obviamente no estamos pasando el límite que establece la ley para efectos de que se considere un entorno inflacionario, ¿verdad? Inflacionario. Por eso no se aplica en la mayoría de las empresas, ¿verdad? Hay algunas que, a las que cotizan, que sí lo aplican, pero pues son pocas las empresas que aplican estos efectos de la revaluación, ¿de acuerdo? Pero si lo aplicas de todos modos, no fiscalmente, no puedes considerar los aumentos en el valor de los activos como parte de la inversión. Siempre se hace sobre el monto original de la inversión, lo que hayas pagado al inicio del activo. Que al realizar las operaciones o a más tardar el último día del ejercicio se reúnan los requisitos para la deducción que establezca la ley. Tratamos únicamente de CFDIs, ¿verdad? Se tendrá hasta más tardar el último día en que se deba presentar la declaración del ejercicio y la fecha de expedición de dicho comprobante debe corresponder al ejercicio en el que se efectuó la deducción, ¿verdad? Entonces, esta regla pues es importante. Entonces, tienes hasta el 31 de diciembre para ir cumpliendo con todos los requisitos de deducibilidad establecidos. El único que no, pues es el de los comprobantes fiscales. Y aunque aquí dice que el comprobante debe corresponder al ejercicio, el artículo 39 del reglamento de código establece que el CFDI se puede emitir hasta 30 días después de la fecha en la cual se realizó la operación y sigue siendo deducible durante el periodo. Y me explico, imagínate que yo el 30 de diciembre hago un pedido de mercancías por 300,000 pesos, ¿sí? Y hago el pago de los 300,000 pesos y me mandan la mercancía. Yo la recibo, mucha alegría y todo, ¿verdad? Pero no me mandan la factura. Y toda la factura la emiten el 5 de enero, ¿sí? Pero yo ya había pagado, hice una transferencia por 300,000 y todo. Entonces, técnicamente es deducible, ¿sí? Porque obviamente dice la ley que para poder hacer deducible, pues tienes que haber pagado. Digo, no, pues si pagué, ¿no? La mercancía el 30 de diciembre.
la mercancía, pues me la mandaron el 5 de enero y con esa fecha me mandaron la factura. Pues de todos modos la puedo hacer deducible el 30 de diciembre, porque ya estaba pagada, ¿sí? Esa sería la primera situación. Y obviamente porque aquí establece que puedes tener hasta, más tardar la fecha en que tengas que presentar la declaración anual, la factura correspondiente. Pero en este caso se aplica de manera correlativa el 39 del reglamento del código, que establece que tendrás hasta un mes posterior a la fecha que corresponda el periodo para efectos de hacer la deducción correspondiente. Entonces esa es una ventaja que tendrías. Entonces, para efectos de los comprobantes nada más. Todos los demás requisitos deben de cubrirse en el momento en que se hagan las operaciones, ¿de acuerdo? O a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio en el que se dé el pago. Bien, vamos a ver el artículo 106, que de hecho ya lo vimos de manera práctica. Hicimos, de hecho, los 4 ejercicios, más los 2 de tarea, por supuesto, donde viene el procedimiento y la mecánica para hacer los pagos provisionales. ¿Sí? Dice que los pagos provisionales serán mensuales y serán más tardar el día 17 del mes posterior al que corresponda el pago, ¿verdad? Restando de la totalidad de los ingresos obtenidos desde el inicio del ejercicio y hasta el último mes al que corresponda el pago de las deducciones autorizadas en esta sección correspondiente al mismo periodo, y la participación de trabajadores en las utilidades de las empresas pagadas en el ejercicio en los términos del 123. Al resultado que obtenga conforme al párrafo anterior se le aplicará la tarifa que se determine de acuerdo a los siguientes, ¿verdad? Perdón, me faltó y menos las pérdidas fiscales ocurridas en ejercicios anteriores. Entonces, el procedimiento es ingresos acumulados menos deducciones acumuladas. Y al resultado, pues, sería, nos llamamos utilidad fiscal. A eso le restas la PTU pagada y las pérdidas de ejercicios anteriores que no se vieran distintas. Y el resultado que se obtenga conforme al párrafo anterior se le aplicará la tarifa que se determine de acuerdo a lo siguiente. Se tomará como base la tarifa del artículo 96, o sea, la mensual, ¿verdad? Y se sumarán las cantidades correspondientes a las columnas de límite inferior, límite superior, cuota fija, y el resultado se multiplicará por cada uno de los meses a que se refiere el pago provisional de que se trate. Las autoridades calcularán, harán el cálculo de esta sumatoria y la publicarán en el diario oficial, obviamente en el anexo 8 de la resolución miscelánea. Entonces se publican cada, pues digamos, en este caso, pues a principios del año la publicaron y ahí vienen las tablas. Ahí vi una tabla para enero, una para febrero, una para marzo, una para abril, una para mayo. Y así sucesivamente, de hecho ya lo hemos visto, ¿verdad? Son 12 tablas las que se aplican para efectos del cálculo de los pagos provisionales. ¿Por qué 12 tablas? Bueno, porque si usas la mensual, pues el mes de enero es solamente enero, es la misma que la mensual. Pero el mes de febrero es la mensual por 2, el mes de marzo es la mensual por 3, y así te la vas llevando en todo el ejercicio hasta que llegas a la de diciembre, que es la mensual por 12. Esa pues obviamente es igual que la anual, ¿verdad? Y así es como se hace el cálculo correspondiente. Por eso en este capítulo, como son ingresos acumulativos, pues obviamente se hace de manera global también el cálculo del impuesto. Contra el pago provisional determinado, como en el artículo anterior, se acreditarán los pagos provisionales del mismo ejercicio efectuados con anterioridad. Entonces se le restan los pagos provisionales que hayas hecho, no quiere decir que se duplique, sino que al restar los pagos provisionales, pues ya te queda lo que tengas que pagar durante el propio periodo. Cuando se presten servicios profesionales a personas morales, estas deberán retener 10% como pago provisional. Por eso, cuando hemos hecho ejercicios de pagos provisionales de actividad profesional, ¿verdad? A los montos pagados por personas morales se les aplica el 10% de retención y esa es la razón por la cual pues se da esta disminución. Debiendo proporcionar el comprobante, pues el comprobante fiscal correspondiente y obviamente se enterará y se acreditará contra el impuesto a pagar que resulte en el pago provisional. Entonces se saca el valor y se le resta el pago provisional las retenciones. De hecho, habitualmente las retenciones las restamos primero
que los pagos provisionales. ¿Sí? Las personas morales obligadas a efectuar la retención podrán optar por no proporcionar comprobante fiscal a las personas, ¿sí? Siempre que les expidan un comprobante fiscal que cumpla con los requisitos del 29 y 29 del Código, señalando expresamente el monto del ISR retenido. Habitualmente cuando somos de honorarios, siempre pues ahí ya viene el impuesto retenido. O sea, hacemos el recibo y ya tenemos que ponerle las retenciones si es que nos va a pagar una persona moral. Se retiene, ya saben, 10% de ISR, pero también se retiene el 10.6667 en materia de IVA. Pero claro, pues esa es una materia que van a ver el próximo semestre, ¿verdad? Entonces, ya no es necesario expedir un comprobante, o la persona moral no debe expedir un comprobante, porque en el CFDI que nosotros le damos como recibo de honorarios, pues ya le pusimos las dos retenciones, la retención de IVA, la retención de ISR. Entonces, al final, las personas morales nos retienen el 20.6667. ¿De acuerdo? Es una retención un poco cara, pero pues esto es así. ¿Sí? Entonces, siempre ahí lo ponemos en el CFDI, pues ya no hay necesidad de ninguna otra constancia. Obviamente, pues la persona moral de todos modos tendrá que hacer la declaración informativa en caso que sea supuesta. Entonces, con esto nos queda la fórmula para el pago provisional de la siguiente manera. A los ingresos acumulados le restamos las deducciones acumuladas del ejercicio, a la utilidad fiscal menos las PTU pagada y las pérdidas de ejercicios anteriores, determinando con ello la utilidad gravable. Le aplicamos la tabla del artículo 96 elevada al periodo, ya saben, la de enero, la de febrero, la de marzo, etcétera, donde multiplicamos simplemente la tabla por el número de meses, ¿verdad? La de enero pues multiplicamos por 1, nos da lo mismo que la de mensual, pero en la de febrero multiplicamos por 2, por 3 y así sucesivamente. Y obviamente, pues eso nos da el ISR bruto, le restamos las retenciones del 10% de personas morales, de actividad profesional y la retención de ISR por intereses derivados de las actividades acumuladas, ¿verdad? Siempre que sean intereses derivados de la actividad. El resultado es el ISR a cargo menos pagos provisionales realizados con anterioridad y el resultado es el ISR neto a cargo. Así es como se determina el procedimiento para la determinación de los pagos provisionales. Ya de hecho esto lo venimos haciendo de manera práctica, propiamente desde que comenzó el curso. Recordar obviamente pues que si tienes más retenciones o pagos provisionales anteriores que el ISR bruto, pues por supuesto no es posible presentar saldos a favor en los pagos provisionales. Tu resultado sería 0. O sea, yo aquí tengo ISR a cargo de 1,000 y tengo retenciones por 1,500. Ok. Tendría como saldo a favor, sin embargo, aquí siempre esto tiene que ser a cargo. Pues digo, como que tengo menos 500. No, el valor de tus ISR a cargo sería 0 y obviamente pues no tienes nada que pagar durante ese periodo. Pero no se presenta saldo a favor. Dice, oiga, saldo a favor, puedo pedir devolución, eso. No. Simplemente no tienes impuesto a cargo, ¿sí? Pero no hay saldos a favor relativos al pago provisional. Eso tiene que determinarse hasta la declaración anual. En la anual sí ya puedes determinar saldo a favor y obviamente en la anual sí puedes ya pedir tu devolución, ¿sí? Puede ser de manera automática, ¿de acuerdo? Vamos a ver los pagos provisionales por ingresos esporádicos, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es un ingreso esporádico? ¿O qué le suena un ingreso esporádico? Pues que no son como de la actividad diaria que nomás ocurren de repente. Correcto, ¿verdad? Sí, pues yo no me dedico propiamente a ello, ¿verdad? Y entonces, obviamente, pues te contratan, haces la actividad y ya, ¿verdad? Es una actividad muy esporádica. Imagínate, por ejemplo, ahorita, ¿no? Ya ven que están las campañas políticas, por citar un caso. Y entonces me dice el INE, oye, yo quisiera saber ahorita cómo van los candidatos, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Como por ejemplo, ¿no? ¿Qué te gusta? Morena, ya ven que andan eligiendo a sus candidatos por vía de la encuesta. ¿Sí? Y me dicen, oiga, ¿usted sabe hacer encuestas? Pues sí, sé hacer encuestas. Y me dice, haga una encuesta para ver quién es el mejor candidato de aquí de Aguascalientes para la alcaldía.
Ah, correcto. Ya vas y preguntas a la gente y le dices y esto. Y digo, bueno, pues voy a cobrar 500,000 pesos por hacer ese servicio, ¿verdad? Y te puede decir, oiga, es mucho, qué carero. Bueno, esos servicios normalmente se cobran caros. Total, esos de todos tienen lana a rabiar, ¿no? Porque ya ven que la lana que les dan, pues es de todos nosotros, ¿no? Entonces, lo que nos retienen se los dan a los partidos para que se los gasten. Pues en nada, en la nada absoluta, ¿no? Entonces, investigo y digo, oiga, no, pues fíjese que Arturo Ávila es el más capaz, ¿verdad? Que tiene más reconocimiento en el Estado y no sé cuánto, ¿verdad? Y ya obviamente pues doy mi dictamen y demás, y me pagan los 500,000 pesos. Pues yo no me dedico a eso, o sea, a hacer encuestas, ¿no? Encuestas políticas. Simplemente pues se me ocurrió y me llamaron y yo dije, pues va que va, ¿verdad? Le entro al negocio porque es un buen negocio y voy a ganar algo, ¿no? Entonces pues ya es un ingreso esporádico. No sé si les he platicado, ¿verdad? Pero tengo un amigo aquí en la universidad que cada año le encargaban, bueno, ahorita no, obviamente, pero cada año en la Feria Nacional de San Marcos le encargaban que contara cuánta gente iba a la feria. Y entonces, pues él hacía la cuenta, ¿no? Y entonces ya le pedía las cámaras y contaba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cabecitas. No te creas, no lo hacía así. Suena romántico, ¿no? Imagínate estar ahí contando cabezas a ver cuánto salía. La verdad es que lo hacía a través de un método estadístico, ¿no? Pero bueno, sonaba muy romántico decir, voy a contar las cabezas a ver cuántos fueron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1,000,000. Y órale, ya decía. Y además no sé si han visto, ¿verdad? Que luego en las noticias sacan, ¿no? Fueron a la feria, no sé, 4 millones de personas. Y dicen, ah, pues ¿quién hizo la cuenta, no? Porque pues habitualmente digo, por ejemplo, cuando vas que te gusta la isla San Marcos, pues pasas por un reguilete, ¿no? Y estos reguiletes te van contando cuánta gente está entrando. Ahí no es tan problemático. Pero si vas a ir a la Plaza de Toros, pues habitualmente no hay, güey, como que un contador que esté llevando la cuenta, o si vas a ir al palenque, o si vas a andar ahí nomás caminando, echando cheve o algo, ¿no? Pues ya ven que la gente a veces va ahí nomás, o anda en las tamboras o demás, ¿no? Pero entonces se hace a través de un método estadístico. Y obviamente le pagan por este servicio, ¿no? Él es maestro, pero pues he dedicado a hacer esta actividad de hacer la cuenta de las personas que van a la feria. Digo, obviamente estos 2 años, pues no, ¿verdad? Pero anteriormente siempre hacía esta cuenta, esta contabilidad de las personas que van a la feria. Y ya le decía al gobierno, mira, aquí está, vinieron a la feria, pues no sé, 5 millones de personas visitaron la feria. Y ya el gobierno del estado decían, pues fíjate que fueron a la feria 5 millones de personas, 5,244,727 personas. Y ese es el número que decías y dices, ¿de dónde sacaron ese número? Pero no es un número así como que digas, ay, ¿de dónde lo sacaron? ¿Inventaron o qué onda, no? No, pues era a través de este estudio que se hace a través de las cámaras, que hay cámaras de seguridad en áreas determinadas del perímetro ferial, donde se va analizando la estructura de las áreas, ¿verdad? Y con esto van sacando la estadística y la probabilidad de cuánta gente estuvo en cada uno de estos ámbitos. Pues ahí está, mira, casos de ingresos esporádicos muy curiosos, ¿verdad? Entonces le pagaban, me cobraba como unos 450,000 pesos por hacer esa contabilidad. No está tan mal el asunto, ¿no? De acuerdo. Entonces, pues, en el caso de que sean ingresos esporádicos, y ojo, ingresos esporádicos solamente es aplicable para servicios profesionales, ¿sí? No puede ser aplicable para actividad empresarial. Oiga, decir, oiga, fíjese que yo nomás voy a vender en temporada de feria, ¿verdad? Voy a abrir un puesto ahí en la feria y entonces voy a poner actividad empresarial esporádica. No, tienes que dar de alta en el régimen, a lo mejor el régimen de incorporación fiscal por temporada de feria, ya después ya no, ¿verdad? Digo, estamos pensando ya para el año próximo que ya estemos todos bien vacunaditos y todo, y ya, ¿no? Por cierto, ya empezó la vacunación, no sé si les he platicado, pero ya estamos vacunando ahí en la universidad, para que si tienen a su abuelito por ahí, pues le diga que vaya a vacunarse, ¿no? Entre otros datos. Ya que estoy aquí, pues hago el comercial entre ustedes, que es una cosa importante. Por ahí está la fila por el lado de Guadalupe González. Y digo abuelitos porque pues ahorita son puros mayores de 60 años los que están vacunando. Y van en orden alfabético. Entonces, ya para que lo vayan considerando. Entonces, en el caso de estos ingresos esporádicos, que ya decíamos, no es la actividad preponderante por la que se realiza,
y entonces se recibe un ingreso de manera proporcional. El pago provisional se hace a la tasa del 20% sobre el monto de los ingresos. Yo cobré, como este caso, mi amigo que cobra 450,000 pesos por contar las personas en la feria, pues dice, bueno, entonces el valor que me deben de pagar es 90,000 pesos, tengo que enterar como impuesto sobre la renta por el 20% de la retención que se hace, ¿verdad? El pago provisional será dentro de los 15 días siguientes a la fecha en la que se haya obtenido el ingreso. Y hablamos de 15 días hábiles, ¿verdad? Se dice, se acabó la feria, el 15 de mayo me hacen mi transferencia y empiezan a contar 15 días para tener que hacer el pago de los 90,000 pesos de retención. No hay, nada se le puede acreditar. Entonces, oye, ¿qué le puedo acreditar? No. Bueno, si te retuvieron el 10%, claro, le paga el patronato, que es persona moral, yo creo que ahí sí lo puede acreditar, ¿de acuerdo? Porque si ISR lo restaría del ISR correspondiente al pago. No tiene que llevar libros ni registros y obviamente solamente se presentan declaraciones más que la del pago esporádico, ¿de acuerdo? Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior deberán presentar declaración anual, o sea, aunque nada más hacen el pago del ingreso esporádico, deberán de presentar declaración anual en los términos del 152 y en ese caso sí podrán deducir los gastos directamente relacionados con la prestación del servicio. O sea, por ejemplo, este amigo que hace su contabilidad de cuánta gente va a la feria, pues a lo mejor dice, oye, pues contraté unos becarios para que anduvieran ahí analizando la información y mandando las fotos, acomodándolas por día, por hora, etcétera. Contrató una persona experta en estadística, pues todos esos gastos sí los podría ser deducibles esta persona, pues están directamente relacionados con la actividad profesional que se está realizando para efectos del estudio de la cuenta de las personas, ¿de acuerdo? Esta es la fórmula para hacer el pago provisional esporádico. Solamente ya quedábamos que los pagos esporádicos solamente son aplicables en actividad profesional, nunca en actividad empresarial, ¿de acuerdo? El monto del pago provisional, los ingresos obtenidos sin deducción alguna, se multiplican por la tasa del 20% y es el ISR pago provisional. Se presenta en los 15 días de la obtención del ingreso. Ya decíamos que se debe hacer declaración anual, aunque hayan sido ingresos esporádicos y obviamente pues te podrás acreditar la retención del 20%. Te puede dar a pagar o te puede dar a favor en la declaración anual, depende mucho del monto de los ingresos que hayas aplicado durante el periodo de los ingresos esporádicos. ¿De acuerdo? Copropiedad empresarial es el artículo 108, ¿sí? Y ojo, ¿verdad? El 107 es solo para actividad profesional y el 108 es solo actividad aplicable para actividad empresarial, ¿de acuerdo? Así es como está estructurada esta situación. Entonces, para que tengan especial cuidado con estos conceptos, ¿verdad? En el caso de la copropiedad. Entonces, la copropiedad, ya la habíamos señalado, ¿verdad? Es cuando varias personas son dueñas de un negocio, por decir algo, ¿verdad? Señor don Pablo López se pone de acuerdo con el señor Pedro Cortés y ellos dos forman un negocio, una papelería, ¿verdad? Y obviamente pues crean una copropiedad empresarial. ¿Qué se necesita para hacer una copropiedad? Pues hacer un contrato de copropiedad, ¿sí? Es el requisito. Lo mínimo que debe tener este contrato de propiedad es cómo se va a distribuir los ingresos. Si dijeran, vamos a repartir el 50%, dice, oye, pues obtuvimos una utilidad de 50,000 pesos, pues nos corresponde 25,000 a cada copropietario porque se está repartiendo la utilidad de manera proporcional. Pues ese es el procedimiento y recordar solamente es aplicable para actividades empresariales, no se puede aplicar para actividad profesional, ¿verdad? Entonces ya saben, mismo procedimiento que ya habíamos visto en el 90, ¿verdad? Sí, en el caso de una copropiedad se nombra un representante común, de hecho fue pregunta de examen, si ustedes lo recuerdan, nada más que hablaba de, en el examen señalaba que si tenías una sociedad conyugal y la sociedad conyugal dice que tiene los mismos procedimientos que la copropiedad. Entonces, pues sí, realmente es una copropiedad, ¿no? Más que ahí
pues lo habitual es que nomás haya dos. Si, oiga, pero si hay que tener un extra. No, hay extra ahí, ¿no? Solamente dos participan en la sociedad conyugal, ¿verdad? Entonces se nombra un representante común, ¿sí? Que es el que llevará la utilidad fiscal o la pérdida fiscal y obviamente pues llevará los libros, los registros, las retenciones, etcétera, por la totalidad de la copropiedad. Inclusive tendrá la obligación de hacer pagos provisionales, él paga. En ese caso, si dijimos, bueno, su utilidad fiscal de 50,000 se divide 25,000 para cada socio, les calcula el impuesto y lo multiplica por 2 para hacer el pago correspondiente, ¿de acuerdo? Se hace en la parte proporcional que la misma les corresponda, ¿sí? Y los pagos provisionales efectuados por dicho representante también se considerarán a la parte proporcional que se determine en la copropiedad. Inclusive en la declaración anual de personas físicas te pregunta que si haces ingresos por copropiedad o por sociedad conyugal, precisamente para hacer la división correspondiente a los ingresos del periodo, ¿de acuerdo? Artículo 109, impuesto anual. ¿Sí? Saber el cálculo anual de personas físicas de actividad empresarial y profesional. Y ya lo vimos de manera práctica, pero obviamente pues, tenemos que hacer un repaso de la generalidad de lo que es el impuesto anual determinado para esta actividad empresarial y servicio profesional. Recuerda que estos comparten capítulo para efectos de la determinación del impuesto, ¿verdad? Bueno, obviamente, pues el impuesto anual, ¿verdad? Se calculará el impuesto del ejercicio a su cargo determinado en los términos del artículo 152. Para estos efectos, la utilidad fiscal del ejercicio se determinaría disminuyendo de la totalidad de ingresos acumulables obtenidos por la actividad las deducciones autorizadas de esta sección, también obviamente acumuladas, ambas correspondientes a al periodo que se trata. A la utilidad fiscal determinada se le disminuirá la participación de los trabajadores en las utilidades. Esa es una diferencia en cuanto, ¿verdad?, a la mecánica de determinación en personas morales y personas físicas. En personas morales la utilidad fiscal es ingresos acumulables menos deducciones autorizadas y obviamente se le resta la PTU pagada. Y esa es la utilidad fiscal. Sin embargo, en el caso de personas físicas de actividad empresarial y profesional, la utilidad fiscal es ingresos menos deducciones, ¿sí? A esta se le puede restar la participación de los trabajadores. Pues suena lo mismo, sí, pero en realidad, digamos, el procedimiento es en base ciertamente diferente. Porque en personas morales la utilidad fiscal es ya subrestada la participación de trabajadores en las utilidades y en personas físicas aquí a la utilidad fiscal debe ya tener disminuida la participación de los trabajadores se hace después de sacar la utilidad fiscal. Y obviamente, pues a esto se le puede restar también las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores y el resultado será la utilidad grabable. ¿Sí? La utilidad grabable. De dicho sea de paso, ¿verdad? Ya lo hemos señalado aquí. La utilidad gravable, pues es el ingreso acumulable del capítulo segundo. ¿Sí? Y entonces, cuando sacas la utilidad gravable, esa es la que llevas al procedimiento del artículo 152 de la ley. ¿Sí? O sea, ya la utilidad gravable se suma con el resto de los ingresos acumulables. ¿Vale? Pero, obviamente, pues si hay utilidad gravable, también puede haber pérdida fiscal. ¿Sí? Y si hay pérdida fiscal, el procedimiento es diferente, porque obviamente la pérdida fiscal no globaliza con el total de los ingresos acumulables, ¿sí? La utilidad fiscal sí se va a globalizar con el resto de ingresos acumulables, pero la pérdida fiscal no. ¿Sí? La pérdida fiscal dice cuando los ingresos a que se refiere esta sección sean menores que las deducciones. Yo tengo ingresos por 10 millones y tengo deducciones por 10 millones 300. Y entonces dice, pues entonces tengo pérdida de menos 300,000. Dice, el resultado se le va a restar, se le va a adicionar la participación de los trabajadores en las utilidades pagadas. Si yo tuviera, dije, oye, pero pagué yo 10,000 de PTU, dice, no, entonces ya no son 300,000 de pérdida, ahora son 310,000 pesos, lo que en realidad determinarás como pérdida fiscal, ¿verdad? Y en su caso, cuando tienes pérdida, estarás a lo siguiente.
La pérdida fiscal ocurrida en el ejercicio podrá disminuirse de utilidades fiscales determinadas hasta en 10 ejercicios siguientes, con lo cual si ahorita estamos haciendo el anual de 2020, pues podremos restar hasta pérdidas fiscales del año 2010. ¿De acuerdo? O sea, puedo irme hasta 10 años hacia atrás para la determinación de las pérdidas fiscales, que sería hasta 2010. Cuando, para los efectos de esta fracción, el monto de la pérdida fiscal ocurrida se actualizará multiplicándola por el factor de actualización correspondiente al comprendido desde el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió y hasta el último mes del mismo ejercicio. Es la primera actualización, la que hacemos de julio a diciembre. Nosotros siempre estamos considerando que los ejercicios son completos. Si no fueran completos, pues ahí hay que dividir los meses de manera proporcional. Eso seguramente lo vieron con Claudia, ¿verdad? Entonces ya no es materia con nosotros porque ya ustedes ya lo vieron, entonces tampoco nos repetimos eso. Por eso nosotros siempre dividimos julio entre diciembre del año en el que ocurrió la pérdida fiscal. Obviamente, en un segundo momento, la parte de la pérdida fiscal de ejercicio anterior es ya actualizada, pendiente de aplicar contra utilidades fiscales, se actualizará multiplicándolo por el factor de actualización desde el último mes que se actualizó por última vez y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que se va a aplicar. Y por eso ahí multiplicamos junio, el año donde la vamos a aplicar, que habitualmente ya ven que estamos haciendo ejercicios 2020, junio de 2020, entre el último mes del ejercicio que se actualizó por última vez, que sería diciembre del ejercicio donde se aplicó la pérdida fiscal, se dio la pérdida fiscal. ¿De acuerdo? Y ese es el procedimiento de actualización en dos momentos, ¿verdad? Antes había 3 momentos, pero ya el fisco decidió dejarlo solo en 2, ¿verdad? En 2. Más fácil, porque mejor, para que tantas actualizaciones, ¿no? Entonces, ya desde hace muchos años que la cambió solamente 2 momentos, que sería, recuerda, siempre el primer momento es en el ejercicio que se dio la pérdida y el segundo momento es en el ejercicio donde se va a aplicar la pérdida, ¿verdad? Ese es el procedimiento. Para los efectos del párrafo anterior, cuando se impare el número de meses del ejercicio que ocurrió la pérdida fiscal, se considera como el primer mes de la segunda mitad el mes inmediato posterior al que corresponda a la mitad del ejercicio. Es cuando no son completos los ejercicios fiscales, son ejercicios montados. Habitualmente hay ejercicios montados, pues cuando, por ejemplo, me doy de alta, ¿no? Hoy yo me doy de alta en marzo. Ah, bueno, entonces tú tienes un ejercicio que empieza en marzo y termina el 31 de diciembre. Aquí en México todos los ejercicios fiscales terminan el 31 de diciembre. Pero, por ejemplo, en Japón, pues todos los ejercicios fiscales terminan el 31 de marzo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues a ellos les gusta el 31 de marzo como un momento muy adecuado para acabar los ejercicios fiscales. Aquí a nosotros nos gustó diciembre, pero pues a los japoneses dijeron, oye, marzo, qué barbaridad, qué mes tan más bonito, la primavera, etcétera. Y ya, ¿verdad? La flor de loto. Y pues sí, está muy bien. Entonces, ellos quieren hacer la anual flor de loto. Y es una alegría sin igual, ¿no? Entonces, cuando te llevas a empresas japonesas, ¿verdad? Que son subsidiarias, pues tienes que hacer un corte especial porque, claro, en México hacemos la anual en diciembre, o sea, la anual corta en diciembre, y en Japón, pues tienes que hacer corte para mandar las cifras para la consolidación hasta el 31 de marzo. Sobre todo en empresas, pues que tienen, o sea, que son subsidiarias de empresas japonesas. Y aquí en Aguascalientes hay muchas, ¿no? Por eso hablo precisamente de Japón. En Estados Unidos también los cierres fiscales habitualmente son al 31 de diciembre del ejercicio. ¿De acuerdo? Pero bueno, pues son detalles que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ahí es doble chamba. Entonces, tenemos el cierre fiscal en las japonesas y además tenemos el cierre especial para poder mandar cifras a la empresa principal, ¿verdad? La empresa que son subsidiarias, por ejemplo, que te gusta Nissan, ¿no? Pero también ya ve que Nissan tiene un montón de empresas satélites que también trabajan con ella y que también pues mandan información al, al holding que está por allá en Japón, ¿verdad? Entonces, pues así las cosas. Bueno, este es el procedimiento para la actualización de las pérdidas de ejercicios anteriores, que ya lo hemos visto de manera práctica, ¿verdad? ¿Sí? En la manera práctica. Entonces, para pagos provisionales, ya saben,
debe de ser, cuando son años completos, pues la pérdida fiscal ocurrida en el ejercicio, dividirás el INPC del último mes del ejercicio que ocurrió la pérdida hasta el mes de diciembre del ejercicio. Y si el primer mes de la segunda mitad del ejercicio en el que ocurrió la pérdida, ¿verdad? Que en este caso sería julio, ¿vale? Y ahí actualizas a un primer momento. ¿Sí? Para el pago provisional, ya saben, sería enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Ahí pues marzo era para poner un ejemplo, ¿vale? Pero debe ser a enero, a febrero, a marzo, a abril, a mayo y a junio. Y obviamente, habitualmente cuando es pérdidas del año anterior, lo normal es que la primera actualización sea marzo. ¿Cuál es la razón que la actualización sea marzo? Bueno, porque habitualmente presentamos la pérdida en abril. De hecho, por ejemplo, si yo quiero hacer la anual hoy, pues resulta que no han liberado todavía el sistema. Todavía no hay sistema para hacer la declaración anual. Y de hecho te dicen, ¿usted quiere hacer la anual? Ah, sí, ¿ya se murió? Y dices, no. Ah, pero sí quiero hacer la anual, ¿eh? Pues sí, pero si no se ha muerto, no la puede hacer hoy. Solamente se puede hacer la anual cuando estás muerto. Antes del periodo, me refiero, ¿no? Antes de abril. Entonces es una cosa curiosa para estos efectos. Yo mejor ya no entro porque me da miedo. Oye, ¿qué pasa? Es un acto premonitorio. Ahí te van diciendo, oiga, ¿y usted ya se murió? Por eso quiere hacer la anual. Y digo, no. Bueno, la verdad es que todavía no me muero, pero fíjate, si te da la que yo digo, ¿no? Solamente fantasmas pueden hacer la anual antes de que termine. Bueno, la ley de hecho es lo que dice, ¿no? Tú puedes hacer la anual por adelantado, obviamente, si es que te mueres. Pero sí suena raro, ¿no? Imagínate, de verdad, entren a ver, si tienen la duda, entren a ver y dice, solamente se puede hacer la anual si usted ya falleció. Y yo digo, ay, no. Oye, pues sí te da miedo, no sé si a ustedes no les da miedo, pero a mí sí, oye, pues capaz que ya te están mandando ahí a canacas, ¿no? Pues eso está peligroso. Bueno, y obviamente, ya saben, la actualización para pérdidas del pago profesional de junio y posteriores, ¿verdad? Ya se actualizará. Desde el mes de junio hasta diciembre del año en el que ocurrió la pérdida. Y es la pérdida fiscal actualizada. Recordar, aquí arriba en esta parte, ¿verdad? En la primera actualización, pues esto puede ser desde el año 2010, porque son 10 años hacia atrás las pérdidas que puedo restar. O sea, 2010, 2011, 2012 y así sucesivamente. Ahorita que estamos haciendo las anuales del año 2020, ¿verdad? Y aquí puse como ejemplo marzo y luego después puse como ejemplo junio, pero obviamente pues se hace una vez cada mes, aunque después de junio ya no hay actualización. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Bueno, este es un castigo para el tontín, ¿verdad? Cuando el contribuyente no disminuye la pérdida fiscal en un ejercicio, ¿verdad? Pudiendo hacerlo, perderá el derecho a hacerlo posteriormente hasta la cantidad que burló haberlo efectuado. Imagínate, yo de repente determino utilidad fiscal por 1 millón y traía pérdidas de años anteriores por 3 millones y tú dices, ah, pues muy bien, pude haber restado. Pero ya ven que yo soy así bien vivo y presenté el pago y se pagué sobre los, sobre el millón, pagué el impuesto sobre la renta. Y entonces el fisco, pues tienes doble castigo por menso. Un castigo, pues tuviste que pagar impuestos. Segundo castigo, tienes que quitar las pérdidas que dejaste de disminuir. Si yo tenía 3 millones, entonces el fisco, muy bien, no pierdes los 3 millones, pero sí pierdes 1 millón que fue el que pudiste haber restado y no lo hiciste. Por eso digo que es el castigo para el tontín. Entonces, pues habitualmente, ¿qué les recomiendo? Pues no se te olvide restarlas. Si tienes pérdidas de años anteriores, pues hay que restarlas. Hay que ver las declaraciones de los años pasados, a ver si hay pérdidas cuando lleguemos a una nueva empresa, porque obviamente si no las restas, pierdes el derecho a hacerlo con posterioridad. Por eso es un castigo doble, ¿verdad? Porque tienes que pagar y además pierdes la pérdida correspondiente. Ahora, ¿se puede hacer complementaria? Sí, por supuesto, y determinar saldo a favor y decir, oiga, pues yo tenía pérdidas, ¿verdad? Sí, pero claro, esto es antes de que te detecte la autoridad fiscal. Si la autoridad fiscal te detecta que no restaste, pues ya, eso se queda de manera de... Mientras no te detecte que no restaste, pues no hay ningún inconveniente y yo creo que sí puede ser complementario. Yo me puedo equivocar en todo, hasta en hacer cosas muy bonitas. ¿Ya? Muy bien. El derecho a disminuir pérdidas es personal del contribuyente que la sufre y no puede ser transmitida por acto entre vivos.
Obviamente entiéndase que por acto entre muertos, pues sí puede transferirse la pérdida, ¿verdad? O sea, contrario sensu, ¿verdad? Entonces, cuando una persona física muere, ¿verdad? Ni cuando enajena el negocio. Es decir, oye, te vendo este negocio, fíjate que tengo pérdidas por 300,000 pesos, te las voy a traspasar también. No, ahí se vende solo el negocio, no hay ningún problema, ¿verdad? Y obviamente sí se puede traspasar por causa de muerte, ¿verdad? En este caso se transmitirá el derecho a los herederos o legatarios que continúen realizando las actividades de las que derivó la pérdida. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que se tiene que hacer en la misma actividad. Imagínate que fallece el papá que tenía una ferretería, ¿no? Y obviamente le traspasa pues a 2 hijos que tiene, ¿verdad? No, la esposa ya había fallecido, entonces nada más los 2 hijos. Y entonces le traspasa sus pérdidas fiscales por 300,000 pesos. Les tocarían 150,000 a cada hijo, pero resulta que uno de ellos tiene una tintorería. Pues obviamente ya no es la misma actividad sobre la cual se generó la pérdida. Otro sí tiene una ferretería. Bueno, el de la ferretería sí podría restar los 150,000 pesos, ¿verdad? Pero el que tiene la tintorería no podría, porque para poder reducir pérdidas tienen que ser en la misma actividad donde se tuvo la pérdida correspondiente, ¿de acuerdo? Entonces esa es la situación. Y solamente se transmiten por acto de muerte, ¿verdad? No se pueden transmitir por acto entre vivos o porque te quieras pasar de vivo. No se puede hacer. ¿De acuerdo? Bueno, y las pérdidas fiscales que se obtenga el contribuyente por la realización de actividades de esa sección solo podrán ser disminuidas de utilidades fiscales derivadas de las propias actividades a que se refiere esta misma. O sea, las pérdidas de actividad empresarial y profesional no se pueden llevar a otros negocios, ¿verdad? O sea, no pueden aplicarse en alguna otra actividad. No puedes decir, oye, tengo pérdida en actividad empresarial por 100,000, no la puedo restar de arrendamiento, donde sí tengo utilidad. No se puede, no se permite la resta de las pérdidas fiscales, ¿verdad? No se puede de las pérdidas de actividad empresarial en ninguna otra actividad, ¿de acuerdo? Entonces, pues, es una cuestión triste. Algún día les platicaré cuál fue el motivo de esa reforma, ¿verdad? Pero pues es así. ¿Tienes aquí alguna duda, chicos? Ya se durmió toda mi concurrencia. Bueno, reparto de utilidades. Para los efectos de esta sección, la participación de trabajadores en las utilidades, o sea, la renta gravable, a que se refiere el 123, fracción 9 de la Constitución, será la utilidad fiscal. ¿De acuerdo? La utilidad fiscal. Y obviamente ya saben, la utilidad fiscal, ingresos menos deducciones. Inclusive en personas morales también dice que aunque la utilidad fiscal en personas morales es ingresos menos deducciones, menos PTU pagada, dice, se podrá considerar la utilidad fiscal sin considerar la PTU pagada. O sea, digamos que llegan a la misma utilidad fiscal. Para determinar la renta gravable, ¿verdad? A la participación de utilidades, los contribuyentes deberán disminuir los ingresos acumulados, los que no hubieran sido deducibles en los términos de 28 fracción 30, o sea, los exentos no deducibles. Por eso cuando vimos actividad empresarial, obviamente, pues le restamos los exentos no deducibles porque así la ley lo prevé, ¿verdad? Esos exentos no fueron deducibles para la actividad, pero como benefician fundamentalmente a los trabajadores, dice, pues ellos son los que deben de, pues, recibir una disminución en su utilidad, ¿de acuerdo? Ahorita se está cocinando en el Congreso disminuir el reparto de utilidades que quede topado a 3 meses de salario. ¿Okay? Ya parece que está por aprobarse ese hecho, porque antes no había límite, ¿no? No había límite para efectos del pago del reparto de utilidades, ¿de acuerdo? Nosotros teníamos una empresa que pues casi todo su proceso era electrónico, entonces pues prácticamente tenía como 2 o 3 trabajadores de mantenimiento y otras cosas. Y entonces pues ellos ganaban casi el salario mínimo, un poco más del salario mínimo, porque realmente era muy poco el trabajo que realizaban. Pero como eran muy poquitos y obviamente había utilidades muy grandes en la empresa,
pues obviamente pues tenía un reparto de utilidades gigantesco. De repente les tocaba reparto de utilidades de 40,000 pesos, 50,000 pesos. Y entonces dices, oiga, pues ya ahora ya dijeron, no, ya no va a proceder esto, ¿sí? Ya lo máximo que se les va a pagar son 3 meses. Y eso está por aprobarse, todavía no se aprueba, pero parece que ya es un hecho, ya se está negociando con con el gobierno federal para disminuir el monto de las utilidades fiscales. También, por ejemplo, ahí en Nissan, pues ya ven que no son muy buenos para pagar, no muy buena paga, pero pues de repente las utilidades eran buenas, lo de 20, 30,000 pesos que le tocaban a cada trabajador. Pues también ya lo van a acotar para todas, parece que para todas las empresas, a 3 meses, ¿de acuerdo? Y hay una excepción, en el caso de actividades, hay 3 conceptos en los cuales el reparto de utilidades se topa a 1 mes de salario. Actividad profesional, o sea, honorarios, arrendamiento e interés. En estos 3 capítulos, el reparto de utilidades no excederá de 1 mes, ¿de acuerdo? 1 mes de salario. O sea, por ejemplo, ¿qué te gusta? El doctor, ya ven que tiene ahí a su asistente, que es la que da el pase a todas las personas que van al consultorio. Pues es trabajadora, ¿verdad? Está registrada como asalariada. Y resulta que es el doctor, pues tiene utilidad, no sé, por, ¿qué te gusta? 1,000,000 de pesos. ¿Sí? Que ya ven que pues tienen pocos gastos. Y entonces, obviamente, pues tiene 1,000,000 de utilidad y dice, pues obviamente le tocarían 100,000 pesos, porque es la única trabajadora que tiene, ¿no? La chica que da el pase a los pacientes. Le tocarían 100,000 pesos de reparto de utilidades. Sin embargo, esta chica pues gana 5,000 pesos al mes y por esta regla de que no puede exceder de 1 mes el valor del reparto de utilidades en actividades profesionales, pues le corresponden 5,000 pesos, que es lo que gana al mes, ¿verdad? Entonces, esa es una regla aplicable para esos 3 apartados, porque el fisco entiende que ahí puede haber muchas utilidades, ¿verdad? Y obviamente topa el valor del reparto de utilidades. Pero ya pueden... Sí, dígame. ¿Podría repetir los 3 actividades profesionales? Nada más me quedé. Actividad profesional es una, arrendamiento de bienes inmuebles es otra, e intereses. Son las 3 actividades. No vienen aquí, obviamente, recuerden que el reparto de utilidades lo regula la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Entonces, están en la Ley Federal del Trabajo las 3 actividades que está topado. Ahorita, eso ya desde hace 20 años que están topadas, ¿eh? No creen que es de ahora, eso ya tiene muchos años que tiene ese tope de 1 mes de salario, ¿de acuerdo? Honorarios, o sea, actividad profesional, arrendamiento de bienes inmuebles, que lo vamos a ver, obviamente, terminando actividad empresarial y profesional, y capítulo de intereses. O sea, yo me dedico a prestar, ¿verdad? Y a lo mejor tengo como por ahí un mensajero que mando a hacer la cobranza de los intereses y demás, pues ese mensajero, ¿verdad? Pues es trabajador mío, tiene derecho a reparto de utilidades, pero nada más le va a corresponder un máximo de hasta 1 mes de su salario, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues ya decíamos, ¿no? El doctor, ¿no? Que tiene a su asistente, es la que pasa a los pacientes. No sé, creo que si ustedes han ido al doctor, casi todos los doctores tienen eso, ¿no? Bueno, se han fijado, ¿no? Bueno, pues estoy en un error. Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, pues esta persona, obviamente, pues de repente puede decir que, pues se consideraría, pues que está al tope, ¿sí? Al tope, porque el doctor hace actividad profesional, ¿están de acuerdo, no? Recuerden que los doctores luego dicen, ay, pues ahí en el consultorio que va a ganar. Bueno, luego hay muchos doctores que hacen cirugías, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, cardiólogo, o de repente, ay, mire usted, señor, pues ya necesita una reparación ahí, las, venas que tienen en el corazón, ¿verdad? Las arterias están tapadas, y entonces pues necesita hacerle destapar esas arterias, y pues es una operación a corazón abierto. Y son caras, y es operaciones a corazón abierto. Y entonces ahí, claro, es una utilidad grande la que tiene el doctor, y por esa razón, pues ahí le topan el valor de la reparto de utilidades, ¿de acuerdo? Muy bien. Dice que en el caso que obtengas ingresos por actividades empresariales y profesionales en el mismo ejercicio, se deberá determinar renta gravable
para cada una de las actividades en lo individual. Para estos efectos se aplicará la misma proporción que se determine en los términos del artículo anterior. Habitualmente casi ninguno lleva bien estos procesos de separar. Si no llevas bien separado cuánto es, pues entran el reparto de manera global, ¿verdad? De manera global. Si tú llevas una contabilidad bien por separando cuántos son ingresos por actividad empresarial y cuántos son ingresos por servicios profesionales, pues sí habría forma de hacer esta separación en lo individual. Y obviamente pues se llevan por separado porque ya decíamos en actividad profesional el límite para el reparto de utilidades sería de un mes de salario. ¿De acuerdo? Esta es la determinación para el impuesto del ejercicio, ¿verdad? Ingresos acumulables del ejercicio menos deducciones acumuladas del ejercicio. Eso te va a dar la utilidad fiscal, menos la PTU pagada y las pérdidas de ejercicios anteriores actualizadas. Nos da como resultado la utilidad gravable, que es igual al ingreso acumulable del ejercicio por el capítulo 2. Ya saben, si hubiera ingresos acumulables de otros capítulos, pues se suman con este ingreso acumulable para sacar el total del ingreso acumulable. Hasta ahorita que llevamos vistos capítulo 1 y capítulo 2 y son los que estamos acumulando. Pero vamos, para el último parcial vamos a ver capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 y obviamente haremos los ingresos acumulables de todos los capítulos para el último parcial. Al ingreso acumulable del ejercicio se le restan las deducciones personales del ejercicio, ¿verdad? Que es el tema que de hecho vamos a ver terminando esta presentación de actividad empresarial y profesional. Veremos las deducciones personales del ejercicio y sus requisitos. Ese es el ingreso base, se aplica la tabla del artículo 152, o sea, el anual, y eso me da el ISR bruto anual, al cual le voy a poder restar las retenciones de personas morales, de actividad profesional, las retenciones de intereses por actividades empresarial y los pagos provisionales realizados en el ejercicio. Si hubiera ingresos de otros capítulos, pues también se pueden restar las retenciones y los pagos provisionales. Recuerden que en la declaración anual se reconocen 3 tipos de conceptos para efectos de la aplicación contra el impuesto. 1, las retenciones, obviamente. 2, los pagos provisionales efectuados a la federación. Y 3, los pagos provisionales que se realicen a las entidades federativas. ¿De acuerdo? Ya vimos que aquí, pues hasta el momento no ha habido, pero en otros estados sí es aplicable el pago estatal. En el caso, lo vamos a ver en el cuarto, o en el capítulo cuarto, pues ahí sí hay pagos a los estados. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, este es el procedimiento para la declaración anual, que ya lo hemos venido viendo. Y vamos al artículo 110, que de hecho es el último de lo de actividad empresarial y de servicios profesionales, ¿verdad? Es el último de este apartado. Las personas físicas que obtengan ingresos de este capítulo, además de cumplir con las obligaciones de otros artículos y de las demás disposiciones, tendrán las siguientes obligaciones. 1, inscripción al RFC. Pues hay que ir a darse de alta en el servicio de administración tributaria, ¿verdad? Inclusive, pues ya ven que lo podemos hacer inclusive por internet, ¿verdad? No hay problema. 2, llevar contabilidad conforme al Código Fiscal de la Federación y su reglamento. Tratándose de personas cuyos ingresos en el ejercicio no excedan de 2 millones de pesos, llevarán contabilidad y expedirán comprobantes en los términos de la fracción 3 y 4 del 112. O sea, es una contabilidad simplificada. Que dicho sea de paso, ¿verdad? ¿Sí? Aquí dice 2 millones, pero a través de una regla miscelánea dijeron que eran 4 millones. O sea, ampliaron el valor de lo que lleva una persona física para tener que llevar contabilidad completa. Entonces, los que tengan más de 4 millones, sí tienen que llevar contabilidad electrónica y presentar. Los que no tengan ingresos que excedan de 4 millones, o sea, que tengan menos de 4 millones al año, no estarán obligados a presentar contabilidad electrónica ni tampoco a hacer la declaración de información de operaciones con terceros, más conocida como la DIO, ¿verdad? Entonces ellos no están obligados. Y ojo, aunque aquí dice 2 millones, pues a través de regla miscelánea dice que los que no están obligados son de 4 millones. De hecho, cuando entras al portal para hacer los pagos provisionales, dice que si tú no excedes de 4 millones, no tienes ni que hacer DIO ni contabilidad electrónica. ¿De acuerdo?
Bueno, llevar contabilidad, entonces si ya no te obliga a llevar contabilidad electrónica, pues sí tienes que llevar una contabilidad simplificada. Si tienes establecimientos en el extranjero, sí, deberás llevar el registro de dichos establecimientos de acuerdo con lo previsto en el 76, o sea, como si fueras persona moral. Y obviamente, pues determinarás el ingreso por separado, inclusive aparte proporcional y las deducciones en el mismo concepto. Expedir comprobantes fiscales para acreditar los ingresos que se perciban. Y recordar que en términos generales pues hay tres formas de expedir los comprobantes fiscales. Uno, a través del portal del SAT, en un sistema que se llama Factura Fácil, ¿verdad? Un sistema de facturación. Hay otro sistema que es el de Mis Cuentas, donde también te permite emitir facturas, ¿sí? Llenos de honorarios que pueden estar ahí. Y la tercera forma es contratar con un PAC, proveedor autorizado de certificación. Ese es un PAC, ¿ya? Por ejemplo, uno de los más conocidos pues es el de Compac, ¿ya? Que tiene algunas opciones para emitir CFDIs, por ejemplo, no sé, facturación electrónica, así se llama el sistema que tiene Compac, o a través del AdminPac, ¿verdad? Que es un programa de administración general de servicios electrónicos donde también puedan expedir CFDIs. Pero pues, obviamente también puedes contratar con cualquier proveedor autorizado de certificación para los efectos del registro de los comprobantes fiscales. ¿De acuerdo? Entonces ahí están las tres opciones para expedir CFDIs. Conservar la contabilidad de los comprobantes de los asientos respectivos, así como para acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de conformidad con el Código Fiscal. Ya habitualmente, pues todo lo hacemos en contabilidad a través de un sistema electrónico, ¿verdad? Ya no conozco a nadie. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a trabajar, pues todavía conocí a algunos contadores que te llevaban su libro diario y mayor y no sé cuánto, y yo decía, no, pues yo si hago eso, pues no me van a entender, pues escribo re mal, ¿verdad? Y entonces, por esa razón, yo creo que dijeron, ya quiten los libros, porque luego no les entendemos a lo que escriben, y entonces es una cosa tremenda, ¿no? Entonces hay que tener específicamente y con cuidado esos aspectos. Alguna vez yo por ahí curioso, ¿verdad? Entré a ver el libro de Banco Santander Central Hispano del año 1942 y yo dije, a ver, y estaba yo ahí ojeando el libro de algo, porque soy muy curioso, ya conocen cómo soy. Y entonces de repente ahí me apareció una escupidera. Y digo, una escupidera. Y era como una inversión, o sea, era como un activo fijo. Lo que pasa es que en esos tiempos, cuando llegabas al banco, pues tenías que tirar el cigarro, si vas tomando, y había mucha gente que mascaba cigarro, ¿no? O sea, mascaba tabaco, perdón. Y entonces llegaban mascando el tabaco y entonces para que llegaran y entraran al banco tenían que llegar y escupir el tabaco en esta escupidera. Y entonces yo decía, mira, y es una inversión. La verdad es que estaba cara, ¿eh? Sí, costaba mucho esa escupidera. Entonces todos los bancos tenían que tener en la entrada cosa pues, para que llegas y ahí escupieras tu tabaco. Fíjate, qué cosa más curiosa, ¿no? Que te entera uno en la historia de las cosas, ¿verdad? Pues así la vida. Entonces, pues ya ahora ya no se hacen asientos contables en los libros, pero en aquel tiempo sí todo se hacía a mano, en 1947 era ese libro que yo estaba por ahí ojeando, y lo estaba ojeando porque pues ahí lo tenían en público y lo podías ver, ¿no? Entonces era una cosa divertida. Bueno, obviamente pues entonces la contabilidad debe estar anexa con sus comprobantes fiscales. Y ojo, jóvenes, ojo, una cosa muy importante que tiene usted que tomar en cuenta. Luego ocurre, ¿verdad? Que ustedes imprimen los comprobantes, son una impresora común y corriente, ¿cierto? Y entonces resulta que a la impresora se le está acabando el toner. ¿Pasa eso en la vida real, sí o no? Sí. Y entonces, pues claro, cuando imprimes en esa impresora que ya casi no tiene toner, pues las facturas casi no se ven. ¿Están de acuerdo? ¿Pasa eso o no pasa eso? Sí pasa. Pues fíjate que en este caso ya hemos encontrado sentencias de los tribunales donde dicen que si las facturas no pueden ser leídas, no pueden ser reconocidas fiscalmente. Porque también luego ocurre, ¿verdad? Que vas, no sé, ¿qué te gusta? A Office Depot. ¿Puede ser? No sé si ustedes han ido a Office Depot. Te dan un ticket como que es como
pues es papel, ¿no? Pero es un papel como, sí, no sé, es como muy blanco, muy fino, ¿no? Y entonces, obviamente, este papel con el tiempo se borra, ¿sí? Se borra literal, ¿eh? No es que, le puse borrador y se borró, no, no, solo con el paso del tiempo se borra. Y obviamente ellos te imprimen la factura y te la dan, ahí está su factura y ya, es el ticket largo, ¿no? Porque obviamente pues depende de cuántas cosas es. Y se despintó este ticket. También creo que en el SAMS hacen lo mismo, etc. Y entonces, pues tener cuidado porque si se borra el documento, el fisco puede decir, pues este documento no es válido y es no deducible. Entonces, para que tengas cuidado. Entonces, si no se ven las cosas, pues ahora puedes decir, oiga, pues aquí parece como que son 5,000, pero también parece como que son 3,000, ¿eh? Porque ya casi no se ve lo que quisiste imprimir. Entonces, pues hay que tener cuidado con esto en las empresas de que pues las impresiones de los comprobantes fiscales que incluyas para tus asientos sean válidos. Y alguien me puede decir, oiga, pero es que el comprobante fiscal es el XML. Sí, pero obviamente lo que revisa el auditor es el comprobante impreso. Y si el auditor dice, a juicio del auditor, dice, pues este comprobante no lo puedo leer, ¿sí? No lo puedo leer, ¿de acuerdo? Y entonces, pues ese te lo pueden echar a deducibles. Otro supuesto caso, ¿verdad? No sé si se acuerdan que yo les había platicado, ¿verdad? Que tenía unos clientes japoneses, ¿verdad? Y entonces, obviamente, pues de repente hacían cosas en Japón, o sea, iban a Japón a prestar servicios y demás. Y entonces, obviamente, pues las facturas venían en japonés, ¿no? Pues tienes que tener la traducción oficial del documento, porque así como obviamente yo no les entendía, pues el auditor fiscal, pues menos le va a entender, ¿no? Yo al menos hablo un poco de inglés, pero el auditor fiscal ni a eso llega. Entonces, y obviamente japonés, pues ni él ni yo hablamos, entonces tienes que tener una traducción oficial de lo que dice el documento. ¿Quién puede hacer esa traducción oficial? Bueno, pues en algún centro educativo, por ejemplo, no sé, ¿te gusta? A lo mejor el Harmon Hall, puede ser que tenga servicio de traducción, la misma universidad, el Tecnológico de Monterrey, pues tienen espacios para la traducción, obviamente cobran por esos servicios, por supuesto, y entonces pues se pueden hacer válidos cuando el traductor esté certificado. Entonces, entre otras cosas, para los asientos respectivos, pues tienes que tener esas operaciones. Cuidado con los toners cuando ya no se ven, ¿verdad? Tiene que ser el documento visible. Cuidado con la cuestión de las traducciones, tiene que ser algo que sea válido, ¿de acuerdo? Entonces es lo que tienes que agregar al comprobante fiscal respectivo al asiento que hayas realizado. Y nada de que, es que todavía tengo todas las facturas en el correo electrónico, ya no es necesario imprimirlas. No, Eiter en Eiter, ¿sí? Tienen que estar impresas físicamente los documentos para el caso de una auditoría. ¿De acuerdo? Porque ustedes lo piensan, pues ya está anexada la póliza en el compact. Pues sí, está muy bien, pero habitualmente el auditor fiscal, obviamente, lo que pide son los recopiladores. ¿De acuerdo? Los recopiladores de documentos donde vengan todas tus operaciones de carácter contable con sus comprobantes fiscales. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. De acuerdo. Muy bien. Los contribuyentes que lleven a cargo actividades empresariales, ojo, esto no es para actividad empresarial, ¿eh? Tienen que hacer un estado de posición financiera o balance general y levantar un inventario al 31 de diciembre de cada año. En el caso de actividad empresarial y profesional, recordar, aquí los inventarios no son indispensables, ¿sí? En personas morales son muy indispensables los inventarios porque hay que determinar el costo de lo vendido, por supuesto. Pero en el caso de personas físicas, pues los inventarios son un dato informativo, pero se tienen que hacer, por supuesto, ¿no? Y si no lo hiciste, bueno, pues ya sabes, ¿no? Siempre está la opción, por eso, pues en su nombre llevan el pecado, los inventarios, ¿eh? Entonces pasan de inventarios a inventados. Ya los conozco, a todos los empresarios, ¿no? Entonces, pues lo inventa su inventario y pues ahí está la cosa, ¿no? Y porque de repente lleva sector agropecuario y entonces de repente había que sacar el inventario de producción en proceso y dices, y eso es una cosa de verdad, ¿eh? Hay que sacar, y dices, a ver,
aquí tiene alfalfa, ¿verdad? Entonces ya ve la alfalfa y dice, yo creo que va como al 20% de la producción. ¿Y a quién le preguntas? Pues al mismísimo operador, ¿no? Porque pues tú ni idea tienes de cuándo esa alfalfa va a estar lista para ser cortada, ¿no? ¿Sí? O siembran maíz y dices, a ver, estas cañitas ya están, no sé, tienen 30 centímetros, etcétera. Pues todo eso se tiene que determinar en el inventario de producción en proceso. ¿Por qué es producción en proceso, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? De ese señor que se dedica pues, a producir maíz, a producir alfalfa, etcétera. Y entonces, pues tienes que sacarles un valor, ¿sí? Y entonces, pues más o menos estimas. Ya tienes todo el costo de la venta, el valor de venta, ¿no? Porque dices, sí, la paca de alfalfa, pues la hemos facturado, no sé, en 100 pesos, por decir. No sé cuánto cuesta, pero pensemos en 100 pesos. Bueno, pues es tu valor de venta, ¿no? ¿Sí? Ese es tu valor ya de producción terminada. Pero obviamente hay que sacar cuántos metros tienes por ahí en la de esta parcela y obviamente pues sacar cuánto es lo que vas a poner de valor del inventario. Y obviamente, pues digo, si tienes una hectárea, pues no está tan difícil, ¿no? Yo tenía un contribuyente que tenía 250 hectáreas y pues ya era una cosa así como que para pensarse, ¿no? Pues imagínate para estar ahí midiendo 250. De hecho, yo nunca fui a conocer el lugar. Yo le decía, más o menos dígame como cuánto cree que tiene de inventario. Yo decía, tanto, y eso le ponía. Porque en realidad, digo, pues ir a visitar las 250 hectáreas, pues no, si era una cosa así como que para darte miedo, ¿no? De hecho, en el coche, pues no podías entrar, ¿no? Tienes que ir en camioneta porque, pues, ya sabes, los bachecillos, ¿no? Y hay por ahí. Bueno, pues lo tomas así. ¿Mm? Cuando el contribuyente inicie o deje de realizar la actividad empresarial, deberá formular estado de posición financiera y, obviamente, a cada uno de los momentos que se lleve a cabo, tanto al inicio como al final de la actividad. Declaración anual presentará en la declaración anual el monto de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Obviamente, cuando se hace el anual, ahí mismo también se tiene que sacar el reparto de utilidades para los trabajadores. Y habitualmente en el anual sacamos el reparto por todo. Ya cuando si es uno de actividad profesional, ya habíamos señalado hace ratito, ¿verdad? Que obviamente, pues tú dices, sí, pues son 100,000 de utilidades, pero si la chica que está ahí, nada más la recepcionista, gana 5,000, pues solamente se van a repartir 5,000 pesos, ¿verdad? Y ese sería el valor del reparto. ¿De acuerdo? Tratándose de declaraciones, ¿verdad? De información a través de medios electrónicos que señala el Servicio de Administración Tributaria, pues se presentará también los préstamos al extranjero y pagos mayores a 100,000 pesos, ¿verdad? Es la fracción 7 de este apartado. Recordar que obviamente, pues en el caso de que tengas préstamos al extranjero, pues se tiene que hacer una declaración informativa y obviamente a partir de este apartado, si te pagan 100,000 en efectivo, pues tienes que sospechar, porque puedes pensar que por ahí anda Don Chapo que era queriendo meter pues su cucharón, ¿verdad? Porque pues ¿quién te paga 100,000 en efectivo? Pues solamente el Chapo, pues más, tampoco no creo que tengas. Hay mucha gente que tenga mucha lana de 100,000, ¿no? Y entonces cuando te dan 100,000 pesos, ¿verdad? Tengas unos 10,000 clientes de psicología, pues igual puede ser que tengas los 100,000 pesos, ¿no? Pero ya sabes, se solicitan clientes. Entonces, pues obviamente, pues ahí está difícil, ¿no? Ya saben, ahí donde, pues hay que considerar esto, ¿verdad? De los 100,000 pesos. Entonces, es lo que habla la fracción sexta y la fracción 15 del artículo 76 de préstamos al extranjero y pagos en efectivo mayores a 100,000. Hay que hacer una informativa de estos pagos de más de 100,000 pesos, ¿verdad? No te pagan más de 100,000 pesos en efectivo. Expedir constancias y comprobantes fiscales, ¿verdad? Para los establecimientos en el extranjero del título quinto de esta ley. O sea, por ejemplo, nosotros te llevamos una persona física, ¿verdad? Que vendía hamburguesas. Eran de esas de una estrellita, como de Carl's, ¿verdad? Y entonces, obviamente, pues le pagábamos a la empresa, pues en relación a las ventas que teníamos, había que pagar las regalías. ¿Qué son las regalías? Bueno, pues son los pagos por el uso de la marca, ¿sí?
por la marca que se estaba utilizando, la marca comercial. Recuerden que Carls es una marca registrada, ¿sí? Y entonces, pues obviamente esta empresa pues pagaba las regalías al extranjero. Pues cuando pagas estas regalías al extranjero, ¿verdad? Le tienes que hacer una declaración, porque son pagos a personas del título quinto residentes en el extranjero. Entonces tienes que hacer una declaración correspondiente por los pagos al extranjero y además tú tienes que expedir los CFDIs de las personas residentes en el extranjero. Porque claro, esa empresa pues te va a mandar un invoice, era lo que nos mandaba, ¿sí? Es el equivalente a la factura, pero nosotros tenemos que hacer un CFDI mexicano para complementar la factura. O sea, por ejemplo, oye, le pagamos a Carls, ¿verdad? El equivalente ya en pesos mexicanos, no sé, de 100,000 pesos por las ventas del mes de febrero. Y si lo acabamos de pagar ahora, ¿no? Porque nos piden que le paguemos el 20 del mes. Pues le pagamos el valor y emitimos, ellos nos emiten un invoice por lo que les pagamos, ¿verdad? Y nosotros a su vez creamos un CFDI por pagos al extranjero por 100,000 pesos por pago de regalías y obviamente le hacemos la retención correspondiente, ¿verdad? Del 10% porque obviamente en Estados Unidos hay acuerdo. Entonces, pues obviamente los montos a pagar son menores que los de la ley. Y eso es lo que le retenemos de ISR. Pues eso se tiene que hacer aquí, ¿verdad? Tener las constancias y los FDIs, ¿verdad? Por los pagos al extranjero. Y eso pues, estoy hablando de regalías, pero pueden ser intereses, pueden ser arrendamiento, pueden ser dividendos, etcétera. Todos estos tienen que hacerse. Si tú haces pagos por concepto de sueldos y salarios, ¿verdad? Deberán cumplir con las obligaciones que establece el capítulo de sueldos y salarios. A ver, díganme alguna obligación de sueldos y salarios, chicos. Algo que tengas que hacer, en caso que tengas trabajo. Ya las vimos, no me digan que no. Nada. Y eso es mío toda mi concurrente. Hacer las retenciones. Hacer las retenciones, correcto, ¿verdad? Las retenciones. ¿Qué otra cosa se les puede ocurrir que tenemos que hacer? Timbrar y entregar los recibos a los trabajadores. Timbrar y entregar los recibos, correcto. Todas esas son obligaciones de sueldos y salarios, que ya las vimos, ¿verdad? Pero si tú tienes trabajadores, que luego sí ocurre mucho, ¿verdad? En la actividad empresarial y profesional, que tienes trabajadores, pues tienes que cumplir todas las obligaciones de sueldos y salarios, la retención, los recibos, si el trabajador tiene dos patrones, pues se tiene que avisar para efectos de que no apliques dos veces el subsidio para el empleo. Todas las obligaciones relativas a sueldos y salarios pues las tienes que cumplir para los trabajadores que tengas registrados en tu actividad empresarial, ¿de acuerdo? Y la declaración anual de partes relacionadas en el extranjero, ¿verdad? Presentar conjuntamente con el ejercicio la declaración de partes relacionadas en el extranjero. ¿Es una parte relacionada al extranjero? Bueno, pues si yo tengo operaciones internacionales y a lo mejor tengo, o soy subsidiario de una de las empresas del extranjero, pues evidentemente, ¿verdad? Tendría que proceder a hacer esta declaración de partes relacionadas en el extranjero. ¿Vale? Obtener y conservar la documentación a que se refiere el 76, fracción 9 de la ley, ¿sí? Que son el estudio de precios de transferencia, ¿verdad? Cuyos ingresos en el ejercicio no hayan excedido de 13 millones, no estarán obligados a hacer el estudio de precios de transferencia, excepto aquellos que se encuentren en el supuesto del 179. El ejercicio de facultades de comprobación respecto solamente a esto podrá ser por ejercicios terminados. ¿Qué son los precios de transferencia? Pues mira, te lo explico así, más o menos fácil. Imagínate, por ejemplo, ¿qué te gusta? No sé, con una empresa, Nissan. Nissan de repente dice, oye, el Sentra, pues es aquí en Aguascalientes, ¿no? No sé si sepan ustedes, pero los Sentras de todo el mundo se hacen en Aguascalientes. Entonces, oiga, pues para hacer el Sentra, ¿verdad? Necesito traer una puerta de Brasil, de Nissan Brasil, ¿vale? Y de repente ocurre mucho eso en la cuestión de los automóviles, ¿verdad? Y entonces Nissan México tiene que hacer, Nissan México y Nissan Brasil son partes relacionadas, ¿sí o no? Sí.
Sí, vea, pues de hecho es la misma empresa, ¿no? La que tiene, obviamente, su domicilio fiscal en Osaka, Japón. Y entonces dice, ok, entonces, esta es parte relacionada. Entonces, se hace un estudio de precios de transferencia que dice, el valor de la puerta del Centra es de 1,500 pesos. ¿Sí? Y entonces Nissan tiene que facturar, Nissan Brasil le tiene que facturar a Nissan México la puerta en 1,500 pesos. No puede decir, oye, pero yo la quisiera facturar en 3,500 porque me parece que es un precio más justo. No, para eso se está haciendo este estudio de precios de transferencia donde determina que la puerta del Centra es de 1,500. Y no la puede facturar ni en 3,500 ni tampoco la puede facturar en 800 pesos. Es que luego eso usan mucho las transnacionales, ¿verdad? Traspasar utilidades de un lugar a otro, ¿verdad? A través de operaciones intercompañías. O sea, que es la misma empresa, pero obviamente pues que tienen domicilios fiscales en diferentes países. Porque dice, resulta que en Brasil la tasa del ISR no se pudiera ser del 25% y aquí la tasa del ISR es del 30%. Entonces, como que me conviene más pasar utilidades a Brasil. Y entonces digo, ok, entonces facturo la puerta a 3,500 para de aquí le paso utilidades a Brasil. Y no se puede. Si ya se determinó a través del estudio de precios de transferencia, ¿verdad? Que el valor de la puerta tiene que ser 1,500, pues en eso se debe facturar. ¿De acuerdo? Sobre todo, digo, son operaciones intercompañías, ¿verdad? Que son obviamente del mismo grupo empresarial. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tiene que hacerse. Pues igual le ocurre en las personas físicas, es la misma razón, ¿verdad? Es la misma razón. Si se hacen operaciones fuera del país, pues se tiene que hacer este estudio de precios de transferencia, y inclusive en operaciones nacionales, ¿no? Pero como que obliga más en operaciones transnacionales para efectos de determinar que los valores sean acorde al valor de mercado. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí algunas dudas, chicos. Muy bien, con eso termina el apartado ya de actividad empresarial. El artículo 110 es el último de actividad empresarial. Pero vamos a ver ingresos exentos. Recuerden que cuando vimos sueldos, vimos los exentos por sueldos y salarios, pero ahora estamos en actividad empresarial. Ahora vamos a ver los exentos por actividades empresariales y por servicios profesionales. ¿De acuerdo? Entonces es lo que toca para este capítulo. Ingresos exentos. Y recuerden, el 93, pues en su primer apartado, si no se pagará el impuesto por la obtención de los ingredientes y ingresos. Y la fracción 28 habla por la enajenación de parcelas o derechos parcelarios. Los que deriven de la enajenación de derechos parcelarios o de parcelas, siempre que se hubiera adoptado el dominio pleno, ¿sí? Siempre que sean los derechos comuneros y siempre y cuando sea la primera transmisión que se efectúe por los ejidatarios o comuneros cuando se realicen los términos de la legislación en la materia. La enajenación a que se refiere esta fracción deberá ser ante fedatario público, o sea, notario público, y el enajenante deberá acreditar, además de los derechos parcelarios y comuneros, así como la calidad de ejidatario o comunero mediante certificado de los títulos a que se refiere la ley agraria. En caso de no acreditar la calidad de ejidatario o comunero, ¿verdad?, no se trate de la primera transmisión a que se efectúe por los ejidatarios o comuneros ante el ejidatario público, calculará y enterará el impuesto. Es decir, ¿esto qué importancia tiene? Mucha, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, ahí en mi pueblo, pues resulta de que ahí se instaló la Nissan, ¿no? La Nissan, la planta 2, ¿no? Ahí en Peñuelas. Y entonces, pues resulta de que de repente dicen, oiga, pues estos eran derechos comuneros. Aquí había ejidatarios que tenían sus tierras de cultivo, ¿sí? Habían sus tierras de cultivo. Y entonces de repente a un amigo mío, ¿verdad? Le dijeron, oiga, pues que venda su tierrita porque aquí se va a instalar la Nissan y qué barbaridad y no sé cuánto, ¿verdad? Y obviamente pues a los primeros que llegaron les dijeron, oiga, pues venda la hectárea en, no sé, ¿qué te gusta? 100,000 pesos. Y hubo algunos que dijeron, oye, 100,000 pesos, qué bárbaro, qué cantidad, qué bruto, ¿verdad? Y entonces fue pasando el tiempo y ya llegaron los últimos que no querían vender, les dijeron, pues les ofrecemos 1,000,000 de pesos por cada hectárea, ¿sí? Y entonces imagínate, yo tenía una tía que tenía como 10 hectáreas, pues ya son 10 millones de pesos. Ya con 10 millones de pesos ya la empecé a ver, oiga tía, qué tía tan más bonita, qué bárbara.
Debería de usted de quererme más como tu sobrino y demás, pues obviamente, pues imagínate, ¿verdad? Quería quedar muy bien ahí el asunto, ¿verdad? Entonces, pues claro, pues, hubo una gran cantidad de gente que pues, obtuvo pues buenos recursos por la enajenación de sus tierritas, ¿verdad? De sus tierritas que tenían por ahí como ejidatarios. Y además de que tuvieron buenos ingresos, ¿verdad? Pues resulta que si eran ejidatarios y estos eran derechos parcelarios o comuneros, pues ándale que les dieron, además de esto, no tuvieron que pagar impuestos sobre la renta porque la operación estaba exenta del impuesto, ¿verdad? Entonces, pues así quedó esta situación de, obviamente es una cuestión interesante a considerar, ¿verdad? Por los derechos parcelarios. La primera enajenación está libre de gravamen. Y a segunda o posteriores enajenaciones, pues, es decir, ¿cómo se sabe que es la primera enajenación? Bueno, porque habitualmente tienes un título de propiedad. Ya en las siguientes enajenaciones, pues ya tienes una escritura pública. Entonces, y ahí ya se ve muy claramente. Los títulos de propiedad es una hoja nada más, ¿verdad? Yo, de hecho, tengo un terrenito ahí en mi pueblo y obviamente, pues ahí me dieron mi título de propiedad. ¿Sí? Entonces, ese título de propiedad, pues era el que avalaba la propiedad de un derecho comunero. De hecho, comunero, pues es ahí la comunidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues esos están exentos, ¿verdad? Siempre que se demuestre esto. Y pueden ser cantidades importantes en el caso de que se dé este supuesto. Y además dices, ay, sí, pero eso allá en el sur. No, pues también por acá, ¿no? ¿Qué te gusta ahí cerca de San Pancho? Pues habían instalado ahí varios parques industriales, pues también de repente han llegado y les han comprado a los ejidatarios. Pues si es la primera enajenación, ¿cuánto van a pagar de ISR? Pues nada, está libre de gravamen esta enajenación. ¿De acuerdo? Segundo apartado, fracción 29, derechos de autor. ¿Sí? Ya les había platicado que decía el maestro Juan Gabriel que los compositores y autores no deberían de pagar impuestos. Esa era su filosofía del maestro Juan Gabriel. Sin embargo, el fisco le hizo caso, pero un poquito. Pero nada, tampoco no todo, ¿no? No todo, también tienen que pagar impuestos. Y entonces les dan hasta el equivalente a 20 UMAS anuales de exención para los autores y compositores, ¿verdad? O sea que es el equivalente a 633,876 pesos, ¿verdad? Ya veremos que está no actualizado, de paso. Ya es un valor un poquito mayor. Por la enajenación de obras escritas de su creación en libros, periódicos, revistas, grabaciones, obras musicales y de su creación y siempre que los libros, periódicos y revistas se enajenen al público en general. ¿Verdad? Tienen ese valor de exento de 20 UMAS anuales para efectos de la exención correspondiente. Para que se dé la exención, ¿verdad? ¿Sí? No se aplicará en cualquiera de los siguientes casos. Cuando quien perciba el ingreso obtenga ingresos del capítulo primero. O sea, si eres asalariado, pues no, porque esta exención es solamente para servicios profesionales. Entonces, si tú ya eres asalariado, ya no es posible que te otorguen la exención por actividad profesional. Dos, dice eso B, cuando quien perciba los ingresos sea socio accionista de más del 10% del capital social de la persona moral que efectúa los pagos. Pues ya eres parte relacionada, dice el fisco, no, ya no puedes aplicar la exención de 20 UMAS. Y C, cuando se trate de ideas o frases publicitarias, logotipos, emblemas, sellos distintivos, diseños o modelos industriales y manuales operativos o de arte aplicado. Entonces, esto no aplica para la publicidad, ¿sí? Porque la publicidad robo también se registra en derechos de autor, ¿verdad? En derechos de autor. Y ya ven que, por ejemplo, el Gansito pues tiene su frase de, recuérdame, y pues ya ni me quiero acordar desde que le pusieron el impuesto del 8%, dije, yo no voy a comer Gansito porque yo no me quiero pagar ese impuesto. Pues ahí está, ¿no? Esa es una frase publicitaria que tiene registrada, obviamente, la empresa Bimbo, ¿verdad? ¿Sí? No será aplicable lo dispuesto en las fracciones anteriores cuando los ingresos deriven de obras escritas o musicales de su creación en actividades empresariales distintas a la enajenación al público. Si son de manera privada, pues ahí no es aplicable esta exención. Y por último, las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, ¿verdad? Y que se dediquen, en este caso, en el caso de personas morales, 20 veces el salario mínimo, ¿verdad?
hasta 200 veces el salario mínimo. En este caso, ya saben, el salario mínimo se refiere a UMAS. Y en el caso de personas físicas, no pagarán, en el caso de actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas, cuando no excedan de 40 UMAS anuales, 1.267.752. Esto era hasta el año pasado, pero vamos a actualizar esa cantidad, debe ser 1.300. ¿De acuerdo? Entonces, 40 UMAS, ya decíamos, pues es un monto de todo, ¿no? Si un asalariado obtuviera ingresos por eso, pues pagaría el 35%. Sin embargo, si eres de agapes, pues no pagas nada, ¿verdad? Estás exento del impuesto sobre la renta por la aplicación de esta exención en el caso de agricultura, ganadería, pesca, silvícola. Bien, pues no sé si tengan alguna duda, pregunta o aclaración, chicos. ¿Ah? ¿Todo bien, chicos? Dígame. Todo bien, profe. Bueno, muy bien, me parece adecuada su estrategia. Profe, Y dígame. yo tengo una duda, pero no del tema que estamos viendo. Bueno, Es sobre la tarea para el jueves. Sí, dígame. ¿Puede ser hecha en Excel? O sea, ¿la podemos entregar en Excel? Sí, usted gusta. Ah, muy bien, profe, muchas Lo gracias. habíamos dicho al principio de la clase, ¿verdad? Sí, es que sí, me pareció escucharlo, pero para estar segura. Pero, Pues gracias. es para lo que pusieron atención, los que no, pues ya sé. Profe, pero ¿es una o son o se pueden hacer las dos en Excel? Las dos si gustan, para que veas. Ah, ok, gracias. ¿De acuerdo? Y ya saben, se entregan por separado, ¿eh? O sea, porque de hecho el examen van a ser 2 ejercicios por separado, porque pues, no está juntarlos, ¿no? Son actividades, digamos, diferentes. El tratamiento fiscal es similar, pero sí tienen sus diferencias, ¿no? Ya vimos ciertas diferencias. ¿Tienen alguna otra duda, chicos? Mañana vamos a ver deducciones personales. Bueno, esta presentación que tenemos aquí, que la que estuvimos viendo hoy, también va a venir para el examen teórico. Recuerden que el teórico lo vamos a hacer el viernes en mi horario de clase, de las 5 a las 7. ¿Vale? Creo que son 30 preguntas. A saber, ¿vale? De la teoría de actividad empresarial y profesional. ¿Tienen alguna otra duda, chicos? ¿No? Todo bien, profe, gracias. Bueno, pues entonces si no tienen dudas, preguntas o aclaraciones, si les parece, pues mañana comenzaremos a ver el tema de deducciones personales, que es el último, o sea, también el de deducciones personales viene para este parcial en el apartado teórico, ¿vale? Ya las deducciones personales ya las hemos visto en el apartado práctico, pero pues también vamos a ver la teoría, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, pues si no tienen más dudas, pues nos vemos mañana. Gracias, profe. muchas gracias, profe, nos vemos. Hasta luego.